Usted solo quiere provocar el caos en Palacio. Poco le importan los beneficios que podamos sacar de ese acuerdo. Don Eduardo no es santo de su devoción, pero eso no es lo que más me preocupa. ¿Qué es lo que más te preocupa? Hemos llegado a un callejón sin salida. No sabemos qué más hacer. Es una atrocidad. Todo está a punto de cambiar en Valle Salvaje porque don Eduardo acaba de escuchar por accidente el secreto más grande del valle. Y Benigna se rebela contra Victoria y anuncia que va a dejar de darle el bebedizo a Matilde. Quedaos hasta el final porque esto no para ni un segundo. Y si todavía no estáis suscritos al canal, hacedlo ahora mismo porque aquí subimos Valle Salvaje todos los días. Y no podéis perderos absolutamente nada de lo que está pasando en el valle. Hay episodios en Valle Salvaje que avanzan poco a poco, que construyen con paciencia, que van colocando las piezas sin que uno se dé cuenta hasta que mira atrás y ve que todo ha cambiado. Y hay episodios como este. Episodios que desde el primer minuto te dicen claramente que lo que va a pasar hoy importa, que las decisiones que van a tomarse en las próximas horas no son pequeñas, que cuando termine el capítulo el mapa del valle va a tener una forma diferente a la que tenía cuando empezó. Y lo que hace especialmente interesante a este capítulo es que los momentos más importantes no ocurren en el palacio principal, no ocurren en los despachos de los poderosos, ni en las habitaciones de los que tienen el título y la herencia. Ocurren en los márgenes, en las conversaciones que nadie esperaba que tuvieran lugar, en los encuentros que la casualidad o el destino, según como uno quiera verlo, puso en el camino de personas que no estaban buscándose. Y el primero de esos encuentros, el que va a condicionar todo lo que viene después, ocurrió en el momento más inesperado. Bárbara y Luisa llevaban tiempo hablando a solas. Las dos mujeres que llevan semanas cargando juntas el secreto más pesado del valle, las que saben lo que nadie más sabe todavía, sobre el parto de Adriana y sobre el bebé que Victoria hizo desaparecer aquella noche, habían encontrado un momento de privacidad para seguir adelante con su investigación. Y en esa conversación habían llegado a un punto de inflexión que llevaba tiempo gestándose. Bárbara estaba decidida. Le había dicho a Luisa que han llegado a un callejón sin salida, que no saben qué más hacer, que por más vueltas que le dan, no encuentran el camino para llegar hasta la verdad. Y entonces había dicho algo que cambiaría el rumbo de los días siguientes. Había dicho que tiene que haber una manera de atrapar a su tía Victoria, de pillarla en un renuncio, de conseguir que confiese la verdad sobre lo que hizo, pero que para eso necesitarían aliados, personas que las ayuden porque ellas solas no pueden con todo. Y justo cuando esa conversación llegaba a ese punto crucial, justo cuando las dos mujeres empezaban a hablar de quién podría ser ese aliado y de cómo podrían contar lo que saben sin destruirse en el proceso, ocurrió algo que cambió todo el escenario de golpe. Alguien preguntó quién anda ahí. Alguien que estaba en ese espacio, que había escuchado más de lo que debería haber escuchado, se dio a conocer con esa pregunta que sonó en el silencio como una campana. Y cuando esa persona salió de las sombras y se presentó ante Bárbara y Luisa, el episodio dio el primer giro de los muchos que tenía preparados para esta noche. Era don Eduardo, el hombre que llegó al valle con sus propuestas comerciales y sus alianzas de negocios, el que lleva semanas negociando con Rafael la posibilidad de compartir los gastos de las tierras, el que José Luis y Hernando detestan sin dar razones concretas para ello. Don Eduardo había ido a buscar agua a la cocina, dijo, y no había podido evitar escuchar la conversación que Bárbara y Luisa estaban teniendo. No había buscado ese momento. No había planeado ese encuentro, pero ahora que estaba ahí, ahora que había escuchado lo suficiente como para entender de qué estaban hablando estas dos mujeres, tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con esa información. Y lo que hizo don Eduardo en ese momento define perfectamente quién es este personaje y por qué resulta tan interesante y tan difícil de categorizar simplemente. Les dijo que pasara, que tomara asiento, y cuando estuvieron los tres sentados, cuando don Eduardo tuvo delante a Bárbara mirándolo con esa mezcla de desconfianza y de desesperación que solo tienen las personas que llevan demasiado tiempo solas con un secreto que pesa demasiado, les dijo algo que ninguna de las dos esperaba escuchar, que todo lo que había escuchado no eran más que conjeturas y sospechas, que no había ninguna certeza, que le preguntara directamente si tenían alguna prueba. Y cuando Bárbara le confirmó que no tenían ninguna prueba, que por eso llevaban semanas dando vueltas sin encontrar la manera de avanzar, don Eduardo no se marchó. No usó esa falta de pruebas como excusa para desvincularse del asunto. Hizo exactamente lo contrario. Dio su palabra. Les dijo que nada de lo que habían hablado esa noche saldría de esa habitación. Y entonces añadió algo que cambió completamente el tono de la conversación y que hizo que Bárbara y Luisa
se miraran con esa mezcla de esperanza y de precaución que solo se tiene cuando algo que llevabas tiempo necesitando aparece de manera inesperada y no sabes si confiar en ello. Les dijo que quizás podría ayudarlas, que no perdían nada por contarle todo lo que sabían, que su secreto estaba a salvo con él. Y Bárbara, que lleva semanas buscando exactamente eso, un aliado con peso suficiente como para marcar la diferencia, le contó todo lo que saben sobre el parto de Adriana, sobre Luisa, que estuvo presente esa noche, sobre las parteras Pura y Petra, que Victoria contrató justo antes del alumbramiento, sobre el bebé, varón que Adriana dio a luz y que desapareció, sobre el llanto del recién nacido, que tanto Luisa como Bárbara escucharon en la cabaña de esas parteras, sobre María, la niña que Rafael cría como su hija, y que en realidad es una huérfana que Victoria puso en lugar del verdadero hijo de Adriana, todo eso que llevaban semanas cargando solas, que habían estado a punto de contarle a Mercedes sin atreverse, que habían discutido durante horas sobre si decírselo o no a Rafael. Se lo contaron a don Eduardo en esa conversación, que ninguna de las tres esperaba que ocurriera. Y aquí hay algo que necesito analizar porque me parece narrativamente importante para entender lo que va a venir a continuación. Bárbara y Luisa tomaron una decisión en ese momento que tiene consecuencias enormes y que define perfectamente el estado de desesperación en que se encuentran. Porque confiar ese secreto a don Eduardo es un riesgo calculado que ninguna de las dos puede controlar completamente. No conocen a don Eduardo lo suficiente. Luisa misma lo admite cuando le dice a Bárbara después que tiene sus dudas, que por cómo le dé contarle a las parteras, lo del niño robado puede meterlas en un buen lío. Pero también saben que no tienen otras opciones, que llevan demasiado tiempo sin avanzar, y que don Eduardo, sea quien sea y tenga los motivos que tenga, es alguien con acceso, con recursos, con una posición en el valle, que podría cambiar las cosas si decide usarlos a favor de ellas. Y don Eduardo, cuando las dejó sola esa noche, dejó en ellas algo que llevaban semanas sin tener, una posibilidad, pequeña, incierta, cargada de riesgos que ninguna puede evaluar completamente todavía, pero una posibilidad, y en el universo de Bárbara y Luisa, que han estado operando durante semanas en un territorio donde cada puerta que intentaban abrir estaba cerrada con llave, eso vale más de lo que la prudencia aconsejaría admitir. La conversación que don Eduardo tuvo al día siguiente con Bárbara y Luisa en el despacho fue el punto donde ese encuentro casual de la noche anterior encontró su peso real. Porque don Eduardo llevó diciendo que no había podido conciliar el sueño, que había estado toda la noche dando vueltas a lo que había escuchado, y que había llegado a una conclusión. La conclusión era sencilla y tenía toda la lógica del mundo. Si sospechan que María no es hija de los duques, tienen que hacer algo. No pueden dejar que eso caiga en el olvido. No pueden quedarse cruzadas de brazos mientras un niño sigue escondido en una cabaña, y mientras Rafael cría como suya a una niña que no lo es. Bárbara le recordó que le habían pedido que mantuviera el secreto, y don Eduardo hizo algo que las sorprendió y que las inquietó en igual medida. Les dijo que lamentaba tener que romper su palabra, que no podía olvidar tamaño secreto, que era cuestión de unas semanas pero que esto se estaba alargando demasiado. Y las dos mujeres, que habían empezado a confiar en él, sintieron que el suelo bajo sus pies volvía a volverse inestable. Pero entonces don Eduardo les aclaró lo que quería decir. No iba a revelar el secreto a nadie que no debiera saberlo. Lo que quería decir era que él mismo iba a involucrarse, que no podía limitarse a guardar silencio y esperar, que había un niño en una cabaña y que había una injusticia que necesitaba ser reparada, y que si ellas no sabían cómo seguir adelante, quizás él podía ayudarlas a encontrar el camino. Y mientras esa nueva alianza se iba formando entre don Eduardo, Bárbara y Luisa, en otro rincón del valle, algo igualmente importante estaba tomando forma a su propio ritmo. Bárbara había tenido una idea que Luisa recibió con escepticismo, pero que Bárbara defendió con esa convicción que tiene cuando lleva demasiado tiempo atrapada en un callejón sin salida y necesita intentar algo, lo que sea, aunque los riesgos sean considerables. La idea era escribir una carta a las parteras Pura y Petra, una carta firmada en nombre de Victoria, con la firma falsificada y con el sello del ducado, pidiéndoles que se presentaran en el palacio para tratar un asunto de suma importancia. Luisa lo miró con esa expresión de quien escucha una propuesta, que reconoce que podría funcionar y al mismo tiempo ve claramente todos los puntos donde podría salir. Muy mal, le preguntó qué iban a hacer una vez que llegaran las parteras al palacio, y Bárbara le explicó su razonamiento. La idea era reunirlas con Victoria, de enfrentarlas, que las tres, Pura, Petra y Victoria, estuvieran en el mismo espacio
al mismo tiempo, que se vieran cara a cara, y que en ese momento de confrontación directa, con todas las piezas del puzzle presentes en la misma habitación, algo se rompiera, alguna fisura apareciera, alguna palabra se escapara en el calor del momento que les diera lo que no han conseguido obtener por ningún otro medio. Luisa le señaló lo evidente, que aunque esas mujeres se presentaran en el palacio, Victoria jamás confesaría que robó a un niño, que las parteras no iban a admitir que tienen al bebé escondido en la cabaña, que el plan tiene más agujeros que certezas. Pero Bárbara respondió con algo que resulta completamente honesto sobre la situación en que se encuentran. Que lo sabe, que no tienen nada, que la idea es arriesgada y que las probabilidades de que funcione exactamente como la imagina son pequeñas, pero que a lo mejor, si las reúnen, si discuten, si en el calor del momento se les escapa algo, consiguen una pieza que hasta ahora no tenían, y que la alternativa, quedarse con la duda de si María es la auténtica hija de Adriana para siempre, es la única opción que no están dispuestas a aceptar. Y así fue como Bárbara empezó a escribir una carta. Estimadas, Pura y Petra, comenzaba es mi deseo que acudan a este mi llamado en palacio, para tratar un asunto de suma importancia. Las espero lo antes posible. Y al final, con esa firma falsificada que Luisa miró con una mezcla de admiración y de miedo, la firma de Victoria, el sello del ducado, la trampa tendida, la pregunta que queda flotando en el aire, la misma que Luisa y que cualquier espectador que lleve tiempo siguiendo esta historia no puede evitar hacerse, es si esas dos parteras van a picar. Si cuando esa carta llegue a sus manos, van a ver en ella una invitación de la mujer que las contrató, o si van a ver la trampa que es, y si van a picar o no es algo que el episodio todavía no revela, porque Valle Salvaje sabe perfectamente cuándo guardar sus revelaciones para el momento que más las hace brillar. Mientras Bárbara y Luisa construían su plan con don Eduardo como testigo y posible aliado, en otra parte del palacio ocurrían cosas igualmente importantes, aunque con un tono completamente diferente, porque este episodio tiene esa capacidad que tienen los mejores capítulos de Valle Salvaje de sostener simultáneamente el drama más oscuro y los momentos de humanidad más cálida, sin que ninguno de los dos tonos cancele al otro. Y uno de esos momentos de humanidad tuvo lugar en la casa pequeña, alrededor de Matilde y Atanasio, y del bebé que creen que está por venir. Matilde llevaba días con una sensación que no sabía cómo describir del todo. Había sentido algo, un movimiento, una presencia, algo dentro de ella que le decía que la vida que cree llevar dentro existe de verdad, y que está creciendo, y que pronto hará notar su presencia de maneras que ya no podrán ignorarse. Y esa noche, con Pepa presente en la casa pequeña, después de que Atanasio la llamara para acompañar a Matilde, con una infusión que le ayudara a dormir. La conversación entre las dos mujeres tuvo esa calidez doméstica y esa ternura específica de los momentos que en Valle Salvaje duelen exactamente por lo bonitos que son. Pepa se ofreció a tocar el vientre de Matilde, a ver si ella también notaba algo. Matilde le dijo que no iba a notar nada, que había sido una cosita pequeña que había notado por dentro, que era muy pronto para que nadie lo notara desde fuera. Pero Pepa insistió con esa dulzura que tiene cuando algo le importa de verdad. Y Matilde, entre risas, aceptó. Y Pepa dijo que había notado algo, que algo muy suave pero que lo había notado. Y las dos se miraron con esa emoción compartida de las mujeres que se quieren y que se alegran genuinamente de la felicidad de la otra. Y Matilde le confesó algo que llevaba guardando desde que tuvo esa primera sensación. Le dijo que en cuanto lo notó, moverse supo que era una niña, que por la manera que tenía de moverse, la vio, que vio a su niña. Y Pepa la escuchó con esa mezcla de emoción y de cariño que convierte a este personaje en uno de los más bonitos de toda la serie. Y luego Atanasio, siempre Atanasio con su ternura mezclada con su nerviosismo perpetuo, había mandado llamar a Benigna para que viniera a examinar a Matilde, para asegurarse de que todo estaba bien, para que la partera le confirmara que lo que Matilde había sentido era real y que el bebé seguía creciendo sin problemas. Y Benigna llegó, y examinó a Matilde. Y luego tuvo una conversación con Victoria que este episodio coloca con una precisión que hace que se te erice la piel si llevas tiempo siguiendo la trama del falso embarazo. Porque Benigna fue a ver a Victoria con algo que no era un simple informe médico. Fue a verla con una crisis de conciencia. Le dijo que Matilde cree que la criatura se ha movido dentro de sus entrañas, y añadió lo que ambas saben y que sin embargo resulta escalofriante escuchar formulado con esa claridad, que las dos saben que eso no puede ser. Victoria reaccionó con esa frialdad que tiene ella cuando algo amenaza sus planes,
llamando a Matilde estúpida, diciéndole a Benigna que no debería darle rechazo a esas sensaciones. Y Benigna, después de entregar el informe y de recibir un tejido de lana que Matilde le había hecho como regalo, un gesto de agradecimiento completamente sincero de una mujer que cree que Benigna está ayudando a que su sueño de ser madre se haga realidad. Tuvo que cargar con el peso de ese regalo en las manos, sabiendo lo que sabe. Pero lo que ocurrió después entre Victoria y Benigna fue lo que convirtió esta trama en uno de los momentos más importantes del episodio. Porque Benigna no se fue simplemente después de entregar su informe, se quedó. Y le dijo a Victoria algo que ésta no esperaba escuchar, que no podía seguir adelante con esto, que le traía más frascos del bebedizo, pero que aquí se terminaba todo, que no podía seguir alimentando la ilusión de esa pobre mujer de ser madre. Victoria reaccionó exactamente como reacciona Victoria cuando alguien que está bajo sus órdenes intenta desafiarla, con frialdad, con autoridad, diciéndole que haría lo que ella le ordenara. Pero Benigna no cedió. Y esto es importante, porque Benigna no es un personaje que hasta ahora haya dado muestras de tener esa fortaleza. Ha sido la cómplice silenciosa de Victoria durante semanas. La partera que mantenía la farsa a cambio de dinero, la mujer que llegaba y examinaba a Matilde y le decía exactamente lo que Victoria necesitaba que le dijera. Y de repente, en esta noche, algo en ella llegó al límite. Le dijo a Victoria que lo primero que iba a hacer era dejar de darle el bebedizo a Matilde, que hasta aquí habían llegado, que no pensaba seguir alimentando la ilusión de dos buenas personas. Victoria le preguntó cuánto. Le dijo que pusiera una cifra y terminaban con esto, que todo tiene un precio y que solo era cuestión de encontrar el correcto. Y Benigna, en uno de los momentos más poderosos del episodio para quienes llevamos tiempo siguiendo esta trama, le dijo que no era cuestión de oro, que no seguiría, y se marchó dejando a Victoria con los frascos del bebedizo en la mano y con la amenaza más directa que ha recibido su plan más elaborado. ¿Qué va a pasar ahora que Benigna ha dicho que dejará de darle el bebedizo a Matilde? ¿Va a cumplirlo? ¿Va a conseguir Victoria convencerla de que siga con más dinero o con alguna amenaza que la obligue a no retirarse? ¿Y qué ocurrirá con Matilde cuando ese bebedizo deje de estar en su cuerpo y la realidad empiece a filtrarse de maneras que ya no se puedan ignorar? Esas preguntas son las que el episodio deja abiertas en esta trama, las que el espectador tiene que cargar consigo mientras la historia sigue avanzando en otras direcciones. Y hablando de tramas que avanzan, hay algo en este episodio que ocurre en la cocina del palacio y que tiene la calidad específica de los momentos que Valle Salvaje construye cuando quiere que reímos, y que nos duela al mismo tiempo. Porque don Amadeo se enteró de todo, de que Francisco y Martín llevaban días sustituyendo sus platos por los de Pepa, de que las creaciones que había preparado con tanta ilusión, los platos que el cuaderno del viajero le había inspirado, los experimentos que tanto orgullo le daban y que creía que estaban llegando a la mesa de los señores, habían acabado en el estómago de los perros del palacio. Y la reacción de don Amadeo fue exactamente lo que cualquiera que lleva tiempo conociendo a este personaje podría predecir. Una mezcla de indignación, de orgullo herido y de ese dolor específico de quien descubre que las personas en las que confiaba le han estado mintiendo a la cara. Francisco se lo confesó con esa valentía que requería hacerlo. «Unos días, padre», le dijo, «pero solo hemos cambiado algunos platos». Y don Amadeo le respondió con esa ironía amarga que tienen los ofendidos cuando saben que la cosa fue peor de como la están describiendo. Seguro que solo han sido algunos. Y Francisco, que tiene esa honestidad que a veces cuesta más que cualquier mentira, le confirmó que no, que habían sido bastantes. Y don Amadeo los llamó farsantes y rastreros. Les dijo que encima tenían la osadía de juzgar su cocina, que le habían engañado y le habían faltado el respeto. Pero lo que hizo la escena particularmente dolorosa, más allá del humor que inevitablemente tiene la situación, fue lo que don Amadeo les dijo después de la primera explosión. Les dijo que habría querido que lo apoyaran, que confiaran un poco en él, que no era solo la falta de respeto, era que le hubiera gustado tenerlos de su lado. Y en esa frase hay algo que va más allá del orgullo culinario herido. Hay la decepción de un padre que descubre que su hijo no confiaba en él lo suficiente como para darle la oportunidad de equivocarse y aprender. Y eso, esa mezcla de orgullo y de amor heridos al mismo tiempo, es lo que convierte a don Amadeo en algo más que el cocinero excéntrico de la serie. Es un hombre que tiene sentimientos reales sobre lo que ocurre en su familia, y que cuando esos sentimientos encuentran un motivo para salir, salen con toda la intensidad de alguien que raramente los muestra de manera directa. Pepa intentó defender a Francisco ante don Amadeo,
Le dijo que lo había hecho con la mejor intención. Don Amadeo la miró y le preguntó si ella también creía que sus creaciones eran un asco. Y Pepa, con esa honestidad directa que la caracteriza, le dijo que los platos no estaban mal, que la idea era buena, pero que una cosa era la idea que tiene en la cabeza y otra muy distinta cómo la llevaba a cabo, y que lo de quemar un matojo seco y esparcirlo por encima de la carne, pues que no le parecía muy sabroso, la verdad. Don Amadeo la escuchó de verdad, que es algo que no hace con Francisco cuando intenta lo mismo. Y aunque siguió indignado, aunque siguió sintiéndose traicionado, hubo algo en la conversación con Pepa que aterrizó de una manera diferente a como lo que Francisco le decía había aterrizando. Y luego ocurrió algo que el episodio introduce con esa discreción que a veces usa Valle Salvaje para sus momentos más importantes. Alguien le dijo a don Amadeo que si alguien razonable y con buen paladar le daba su opinión, quizás la aceptaría, que tendría que ser alguien a quien su padre respetara mucho, y que si lo convencían de preparar algunos platos de muestra, todo lo que pudiera cocinar de aquí a mañana, quizás había una manera de resolver esto que no requería que don Amadeo quedara aplastado por la humillación de lo que Francisco y Martín habían hecho. Una manera que le devolviera la dignidad sin ignorar que hubo un problema real. Y esa posibilidad, todavía vaga y sin forma concreta, quedó flotando en el aire de la cocina, como una de esas semillas que Valle Salvaje planta con mucho cuidado, sabiendo que van a crecer en el momento que menos lo espera. Mientras tanto, en otro espacio de la historia, Rosalía y Leonor seguían en el palacio gracias al permiso temporal que Rafael les había concedido. Y la conversación entre las dos hermanas en ese contexto tuvo esa intimidad específica de las personas que se conocen desde siempre, y que pueden decirse la verdad sin que duela de la misma manera que dolería viniendo de otro. Leonor le dijo a Rosalía que lo que más coraje le daba era haber estado tan cerca de la niña y no haber podido ni verla. Y Rosalía la escuchó con esa paciencia que tiene con su hermana. La paciencia de quien sabe que lo que ve en la cara de Leonor, cuando habla de María, no es simplemente el apego profesional de una niñera, es algo más. Es algo que Rosalía lleva tiempo sabiendo, aunque Leonor no lo haya puesto en palabras directamente. Y entonces Leonor le dijo algo que abre una puerta que este episodio todavía no termina de cruzar del todo, pero que claramente está preparando para cuando llegue el momento. Le dijo a su hermana que lo que más necesitaba era saber si esa niña era su hija, que necesita saber si esa niña es mi hija. Y esa frase, pronunciada con una sencillez que contrasta de manera brutal con el peso de lo que implica, es uno de los momentos más importantes del episodio para quien lleva tiempo preguntándose qué es exactamente lo que unía a Leonor con María, con una intensidad que iba más allá de lo que un trabajo como niñera podría explicar completamente. ¿Es María hija de Leonor? ¿Es Leonor la madre de esa niña que Rafael cría creyendo que es la hija de Adriana? ¿O la frase de Leonor tiene otro significado que el episodio todavía no ha revelado del todo? Esas preguntas quedaron suspendidas en el aire de esa conversación entre hermanas, en esa habitación donde solo Rosalía la escuchó, y son preguntas que van a pesar sobre todo lo que viene a continuación, de una manera que cambia completamente la comprensión de muchas cosas que hasta ahora parecían tener un sentido y que de repente podrían tenerlo completamente diferente. Y Rosalía, que hasta ahora había sido el personaje más misterioso de los nuevos que Valle Salvaje ha introducido en estas últimas semanas, encontró también en este episodio un momento de mayor claridad. Su promesa a Leonor, que no se irían del valle hasta haber visto a la niña. El juramento por sus padres, y esa determinación compartida entre las dos hermanas de no rendirse, de no marcharse, de encontrar la manera de llegar hasta María, aunque Rafael les hubiera dicho que Leonor no volvería a cuidarla. Es la determinación de alguien que siente que lo que está en juego no es simplemente un trabajo, sino algo muchísimo más importante. Algo que no puede describirse como profesional porque es personal de la manera más profunda posible. Y mientras Leonor y Rosalía se juraban que no se rendirían, mientras don Eduardo se involucraba en el secreto de Bárbara y Luisa, mientras Benigna le decía a Victoria que no pensaba seguir alimentando la ilusión de Matilde, había otra conversación en el palacio que no tiene nada de dramático en su superficie, pero que tiene capas de significado que merecen tiempo y atención. La que tuvo lugar entre don Eduardo y Atanasio, en el espacio donde el secretario llevaba las cuentas del ducado. Fue don Eduardo quien buscó a Atanasio, con esa cortesía que tiene él para acercarse a las personas que le interesan, con esa manera de hacer que las preguntas parezcan curiosidad genuina, cuando en realidad son exactamente lo que son. Le dijo que quería interesarse por el reconocimiento médico de su esposa. Le preguntó cómo había ido. Atanasio le respondió que miel sobre hojuelas.
y don Eduardo aprovechó ese momento de buena disposición para ir desarrollando la conversación hacia donde realmente quería llevarla. Le habló de los libros de cuentas, de cómo funcionaba la contabilidad del ducado, de los ingresos, los cobros, los gastos, los pagos. Atanasio, que tiene esa generosidad de los que trabajan con precisión, cuando alguien les muestra interés genuino por lo que hacen, le explicó cómo funciona el sistema. Le mostró el libro, le señaló las páginas, le explicó cómo están registrados los pagos personales de los Gálvez de Aguirre, y le dijo algo que don Eduardo escuchó con una atención que iba más allá de la curiosidad declarada, que ese libro era el único, que no había otro libro de cuentas en todo el palacio, que todos los gastos de todos los últimos años están anotados ahí. Y don Eduardo miró ese libro y dijo que se lo imaginaba diferente. Una frase que parece inocua y que sin embargo dice mucho sobre lo que estaba pensando en ese momento, porque don Eduardo había ido a hablar con Atanasio sobre los libros de cuentas con un propósito que todavía no ha revelado del todo, pero que se perfila con suficiente claridad como para saber que tiene que ver con lo que Braulio y Enriqueta llevan semanas, buscando, con las deudas de don Domingo, con los pagos que José Luis dice que hizo y que los mercaderes de Madrid niegan haber recibido, con esa contabilidad de un ducado que podría contener pruebas de mentiras que llevan mucho tiempo esperando ser descubiertas. Don Eduardo, que ha escuchado el secreto de Bárbara y Luisa y que ha visto el libro de cuentas de la finca, Benigna, que ha anunciado que dejará de darle el bebedizo a Matilde, Bárbara y Luisa con su carta falsificada en camino hacia las parteras, Pura y Petra, Leonor y Rosalía jurando que no se irán sin ver a la niña, y Victoria, con todos esos frentes abiertos simultáneamente, gestionando cada uno con esa frialdad calculadora que la define, sin saber todavía cuál de ellos va a ser el que finalmente no pueda contener. Y mientras todos esos hilos seguían tensándose en los distintos rincones del valle, había una historia que este episodio desarrolló con una delicadeza particular, y que tiene esa calidad de las cosas que importan precisamente porque no gritan. La historia de Leonor intentando recuperar la confianza de Rafael, no a través de grandes gestos ni de declaraciones dramáticas, sino a través del único camino que tiene disponible, que es el más difícil de todos: pedir que alguien hable por ella ante un hombre que siente que le falló en lo más importante. Francisco fue el elegido. Leonor lo buscó en la cocina, con Rosalía a su lado, y le pidió que fuera a hablar con don Rafael, que le dijera lo arrepentida que estaba, que intentara que el duque reconsiderara su decisión de no readmitirla. Y Francisco, que tiene esa bondad que a veces lo convierte en el personaje más genuinamente bueno de toda la serie, aunque no sea el más dramático, aceptó, no porque creyera que iba a funcionar. Él mismo lo dijo después, cuando le contó a Pepa cómo había ido, que conoce a don Rafael y que cuando toma una decisión es muy difícil hacerle cambiar de opinión. Pero lo intentó porque Leonor le daba pena, porque necesitaba un trabajo, y porque hay algo en la manera en que Leonor habla de María que dice claramente que su conexión con esa niña no es la de una empleada con la criatura que cuida, es otra cosa. Y Francisco, aunque no sepa exactamente qué es esa otra cosa, la sintió lo suficiente como para querer hacer algo. La conversación entre Francisco y Rafael fue una de las más reveladoras del episodio, en términos de lo que dice sobre cada uno de estos personajes, porque Francisco llegó con respeto, pero también con convicción. Le dijo a Rafael que el tiempo que Leonor había estado cuidando de su hija, la niña estaba encantada y hasta él se le veía más tranquilo, que aunque era imperdonable lo que hizo, creía que la muchacha había actuado pensando más en ayudar a su hermana que en dejar desamparada a la niña. Y Rafael lo escuchó. Rafael siempre escucha, que es una de las cosas que más lo distingue de José Luis y de Hernando en esta historia. Pero escuchar no significa ceder, y cuando Francisco llegó al punto donde tuvo que preguntar directamente si había algo que estaba pidiendo, y él mismo respondió que no, que solo quería compartir su opinión, Rafael lo agradeció con esa cortesía que tiene cuando ha tomado una decisión que no va a cambiar y que sin embargo quiere que la persona que está delante se sienta escuchada. Le dijo que podía retirarse, y Francisco se fue. Y cuando le contó a Pepa cómo había ido, con esa cara de hombre que ha intentado algo sabiendo que probablemente no funcionaría y que efectivamente no funcionó, Pepa lo miró con esa ternura que tiene para él, y Francisco le dijo algo que dice mucho sobre quién es. Le dijo que era mejor no intentarlo que quedarse con la duda. Y Pepa le respondió con esa calidez que la define, que tiene un novio con una bondad enorme. Y la conversación terminó ahí, con esa mezcla de frustración y de paz
que tienen las personas que saben que hicieron lo que podían y que aceptan el resultado sin dejar que los consuma. Pero la historia de Leonor en este episodio no termina en el fracaso de Francisco ante Rafael, porque hay algo más que ocurrió, algo que este capítulo colocó con esa discreción que Valle Salvaje usa cuando quiere que una pieza llegue sin que parezca que te la están vendiendo directamente. La conversación que Braulio tuvo con Leonor en algún momento del día, donde le dijo que el duque no quería que su hermana volviera a cuidar de María, que había pedido disculpas de todas las maneras posibles, que había más candidatas, muchas mujeres que vinieron deseando cuidar de la niña, pero que el duque las rechazó a todas, que solo ella era de su agrado, y que aunque estaba encantado con ella, ya no confiaba en ella, porque la dejó sola. Y Leonor, escuchando todo eso, con esa expresión de quien sabe que merece lo que está recibiendo, pero que al mismo tiempo no puede simplemente aceptarlo y marcharse, porque hay algo que la retiene en el valle con una fuerza que va más allá de la necesidad de trabajo. La frase que le había dicho a Rosalía la noche anterior todavía resonaba. Necesito saber si esa niña es mi hija. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, Leonor no puede marcharse, no puede rendirse, no puede aceptar que Rafael le dijo que no y dejar que ese no sea la última palabra de esta historia. Y luego está la historia de Dámaso y Mercedes en este episodio, que tiene un tono completamente diferente al de las demás tramas, pero que es igualmente importante para entender el estado de cada uno de estos personajes, en este momento de la historia. Porque Mercedes fue a buscar a Dámaso, no para hablar de estrategia, ni de alianzas, ni de los planes contra José Luis y Hernando. Fue porque le preocupaba a él. Le dijo que tiene la sensación de que siempre le cuenta la verdad a medias, que algo le ocultaba, que notaba que algo le pesaba, y que quería saber qué era. Dámaso la miró, y tomó una decisión que dice mucho sobre la confianza que le tiene, sobre lo que significa Mercedes para él en este momento. Le dijo que no era algo de lo que se sintiera orgulloso, y cuando Mercedes le preguntó directamente si los había matado, si fue él quien dio la orden de que acabaran con la vida de los asaltantes de la Calesa, Dámaso respondió con esa honestidad que a veces resulta más difícil de recibir que cualquier mentira elaborada. Le dijo que él no los mató, pero que sí dio la orden para que acabaran con su vida. Y Mercedes lo escuchó, y luego le preguntó cómo pudo hacerlo. Dámaso le respondió con algo que tiene toda la lógica de un hombre atrapado en una guerra que no eligió pero de la que no puede escapar. Le recordó que antes habían intentado acabar con su vida, que si no actuaba, volverían a intentarlo, que fue como en defensa propia, y que de paso les mandó una señal a José Luis y a Hernando, diciéndoles que no iba a quedarse cruzado de brazos mientras lo intentaban destruir. Mercedes le dijo que prefería pasar esa noche a solas, y Dámaso aceptó, le deseó buenas noches y se marchó. Y en ese momento entre ellos, en esa separación temporal que ninguno de los dos dramatizó, hay algo que define la naturaleza de su relación con una claridad que a veces los grandes gestos no consiguen. Mercedes y Dámaso no son una pareja sin fisuras. No son dos personas que están siempre de acuerdo o que se perdonan todo sin necesitar tiempo para procesar. Son dos personas que se quieren de verdad. Y que precisamente porque se quieren de verdad, pueden darse ese espacio cuando lo necesitan sin que nadie sienta que el otro se va a ir, o que lo que tienen se va a romper por la necesidad de una noche de silencio. Pero hay algo en la reacción de Mercedes a la confesión de Dámaso que merece ser analizado más allá del dolor inmediato que produce escuchar que la persona que amas dio una orden de muerte. Porque Mercedes no es ingenua, ha vivido en el valle lo suficiente como para saber que la guerra que Dámaso tiene con José Luis y con Hernando no es un juego de salón donde las piezas simplemente se mueven de un lado a otro, sin consecuencias físicas. Ha visto lo que José Luis es capaz de hacer. Ha visto a Hernando operar, y sabe que Dámaso tiene razón cuando dice que si no actúa, primero será él quien acabe destruido. La pregunta que Mercedes tiene que responder internamente, la que ese pedido de noche a solas le da tiempo para procesar, es si puede seguir adelante con alguien que ha cruzado esa línea. Y la respuesta, aunque este episodio no la pronuncia en voz alta todavía, está implícita en todo lo que Mercedes ya ha decidido hasta ahora. La alianza sigue, el apoyo sigue. Pero la noche de soledad es necesaria para que el apoyo que siga sea honesto y no solo conveniente. Y mientras Mercedes procesaba esa conversación en soledad, en otro rincón del palacio, había algo que don Eduardo estaba haciendo que conecta directamente con la conversación que tuvo con Atanasio sobre el libro de cuentas, porque don Eduardo había ido a buscar a Braulio, y la conversación entre ellos
tuvo ese peso específico de los intercambios, donde lo que se dice en la superficie es menos importante que lo que está debajo, donde cada pregunta tiene una razón de ser que va más allá de la curiosidad declarada. Don Eduardo le mostró a Braulio el libro de cuentas, el mismo que Atanasio le había enseñado. Le dijo que pues aquí está el libro de cuentas que tan amablemente su primo le había traído, y le dijo que lo mirara él mismo, que ahí estaban registrados todos los pagos que José Luis le había hecho a su padre, que estaba al corriente de todos ellos, y que por más vueltas que le diera, las cuentas no iban a cambiar. Le preguntó si es que no terminaba de fiarse. Y Braulio miró ese libro, y lo que vio en sus páginas, o lo que no vio, o la diferencia entre lo que esperaba encontrar y lo que los números mostraban realmente, fue lo que provocó esa expresión que don Eduardo leyó perfectamente. «¿Se puede saber qué hace aquí?», le dijo Braulio cuando procesó lo que estaba viendo. Y don Eduardo le respondió que tenía que hablar con él, que esperaba que nadie los hubiera visto juntos, que debía ser discreto. ¿Qué encontró Braulio en ese libro? Confirmó sus sospechas sobre que los pagos que José Luis dice haber hecho a su padre no eran lo que afirmaba, o encontró algo diferente, algo que complica todavía más una situación que ya era bastante complicada antes. El episodio no lo revela todavía con la claridad que quisiéramos, pero la expresión de Braulio, al ver ese libro, esa mezcla de confirmación y de desconcierto que tiene alguien cuando la realidad se parece y no se parece a lo que esperaba al mismo tiempo. Dice que lo que encontró tiene importancia. Tiene la importancia de algo que va a cambiar lo que Braulio sabe y lo que puede hacer con eso que sabe. Y mientras don Eduardo y Braulio tenían esa conversación discreta, que podría cambiar muchas cosas en la casa pequeña, ocurría algo que tiene la textura de los momentos cotidianos y el peso de los que cambian el interior de los personajes, aunque no cambien nada visible desde fuera. Luisa y Bárbara, después de todo lo que había ocurrido ese día, después de la conversación con don Eduardo y del plan de la carta a las parteras, tuvieron un momento de pausa, y en ese momento Luisa le dijo a Bárbara algo sobre don Eduardo que refleja perfectamente cómo está procesando la situación. Le dijo que tiene sus dudas, que por cómo le dé puede contarle a las parteras lo del niño robado y meterlas en un buen lío. Bárbara le respondió que don Eduardo les había dado su palabra, que no había hecho más que ayudarlas desde que llegó al valle, que además doña Mercedes se fiaba de él, que si don Eduardo fuera una persona con malas intenciones, Mercedes ya lo habría echado de su casa. Y Luisa, que no abandona la precaución tan fácilmente pero que tampoco puede ignorar los argumentos razonables, aceptó ese punto. Y luego añadió algo que tiene la lógica específica del valle. ¿Sabes con quién no se lleva nada bien don Eduardo? Con don Hernando. Y que todo el valle sabe que le ha plantado cara. Y que solo por eso don Eduardo se ha ganado todo su respeto y su confianza. Es un argumento que dice mucho sobre cómo funciona la política de alianzas en el valle. El enemigo de mi enemigo puede no ser mi amigo, pero es al menos alguien con quien puedo hablar. Y Hernando es el enemigo de tanto y de tanta gente en este palacio que el simple hecho de haberle plantado cara sin acobardarse funciona como una carta de presentación más efectiva que cualquier referencia. Luisa lo entiende, Bárbara también. Y aunque ninguna de las dos pueda estar completamente segura de dónde está la lealtad real de don Eduardo, la posición de él respecto a Hernando les da suficiente para seguir adelante. Y seguir adelante es exactamente lo que hacen, porque hay algo en la determinación de estas dos mujeres que este episodio muestra con una claridad que resulta conmovedora, precisamente porque no tiene nada de espectacular. No es la determinación de los héroes de la acción que corren hacia el peligro sin miedo. Es la determinación más difícil y más honesta, la de las personas que tienen miedo, que ven claramente todos los riesgos, que saben que lo que están haciendo podría salir muy mal, y que aún así no pueden detenerse porque hay algo que no pueden dejar en el olvido. Hay un niño en una cabaña. Hay una verdad que alguien tiene que sacar a la luz. Y si no son ellas, ¿quién? La conversación posterior entre Bárbara y Luisa, sobre la lógica del plan de la carta, tuvo esa honestidad específica de las personas que trabajan juntas hacia algo difícil y que pueden decirse la verdad sobre las posibilidades reales de lo que están intentando. Luisa le dijo que aunque esas mujeres se presentaran en el palacio, Victoria jamás confesaría que robó a un niño. Y las parteras no confesarían que lo tienen escondido. Bárbara reconoció que sí, que lo sabe, pero añadió algo que tiene la lógica de la desesperación creativa, que a lo mejor discuten y en caliente se les escapa algo, o que al menos consiguen una pieza que hasta ahora no tienen, y que la alternativa, quedarse con la duda para siempre, no es una opción. Y Luisa
escuchándola, tuvo esa expresión que tiene cuando acepta que Bárbara tiene razón, aunque no completamente le convenza el plan. Esa expresión de quien no tiene una alternativa mejor que ofrecer, y que por tanto apoya la que hay. No sé si lo vamos a conseguir, le dijo, pero que no sea por no intentarlo. Y esa frase, que no sea por no intentarlo, es quizás la que mejor resume el estado de estas dos mujeres, en este momento de la historia. No tienen certezas, no tienen garantías, no tienen un camino claro que lleve directamente a la verdad que buscan. Tienen un plan arriesgado, un aliado inesperado, una carta falsificada en camino hacia una cabaña en el monte, y la determinación de dos personas que han decidido que no van a rendirse, aunque todo indique que deberían hacerlo. Mientras tanto, en las tierras del ducado, ocurrió algo que conecta directamente con la trama de los negocios y de la propuesta comercial que lleva semanas siendo el punto de conflicto entre Rafael y José Luis, porque Alejo tuvo una conversación sobre la propuesta de don Eduardo, donde expresó su posición con esa mezcla de lealtad a su hermano y de precaución sobre las reacciones de su padre que define perfectamente la posición incómoda en que siempre está Alejo. Dentro de la familia, le dijo a quien lo escuchaba que si Rafael acepta la propuesta va a tener problemas con su padre, que don Eduardo no es santo de devoción de José Luis, pero que eso no es lo que más le preocupa. Lo que más le preocupa es que José Luis pague su ira no solo con su hijo, sino con toda la casa pequeña. Y esa preocupación de Alejo, ese pensar en las consecuencias para las personas más vulnerables, antes que en las consecuencias para los que tienen más poder, dice algo sobre quién es este personaje que a veces queda oscurecido por el peso del secreto que lleva cargando. Alejo no es solo el hombre que mató a don Domingo, es también el hermano que se preocupa por Rafael, el sobrino que piensa en Mercedes, el hombre que antes de evaluar la propuesta comercial en términos puramente económicos, piensa en quién podría salir herido, si las cosas se complican. Y hablando de personas que podrían salir heridas, hay otra conversación en este episodio que no tuvo lugar en el palacio ni en la casa pequeña, sino en un espacio más íntimo, más privado, y que dice más sobre el estado de la investigación en este momento que cualquiera de las declaraciones más dramáticas. La que tuvo lugar cuando alguien habló con Bárbara sobre su sobrino, sobre la posibilidad de que el verdadero hijo de Adriana, el varón que Victoria hizo desaparecer la noche del parto, esté por ahí en alguna parte. Vete tú a saber dónde. Y la angustia de Bárbara al escuchar eso, esa combinación de esperanza y de dolor de quien lleva tiempo, sabiendo que hay alguien que debería estar en su familia y que no está, que debería tener un nombre y una cuna y una familia que lo quiera, y que en cambio está en una cabaña, al cuidado de parteras que cobran por su silencio, es una de las emociones más honestas y más difíciles de ver del episodio. Y la suma de la presión de su tía Victoria para que ella y Pedrito se muden a la casa grande. Las conversaciones con Pedrito intentando hacerle entender que no deben ir. Y encima, todo el asunto del niño de Adriana sin resolverse. Bárbara cargando con todo eso simultáneamente, manteniéndose en pie, siguiendo adelante con el plan de la carta, confiando en don Eduardo, escribiendo con la mano de Victoria una invitación para las parteras. Es la imagen de alguien que está utilizando exactamente toda la fortaleza que tiene disponible y que no tiene ningún margen para debilidades. Y luego estaba el asunto de Rafael y de cómo estaba navegando todo lo que le rodeaba en este episodio. Porque Rafael tiene sus propios frentes abiertos. Tiene la cuestión de la nueva haya para María, todavía sin resolver de manera definitiva, aunque Leonor siga en el palacio de manera temporal. Tiene la propuesta de don Eduardo que su padre y Hernando siguen rechazando sin dar razones concretas. Tiene la presencia de Rosalía, esa hermana de Leonor, cuya historia todavía no conoce completamente, pero que algo en ella le dice que importa más de lo que parece. Y tiene a María, siempre a María, que es el centro de todo lo que hace y de todo lo que decide. La conversación que Rafael tuvo en este episodio sobre la propuesta de don Eduardo con Alejo reveló algo que a estas alturas de la historia ya se intuía, pero que aquí quedó dicho con una claridad que no deja espacio para interpretaciones. Rafael está inclinado a aceptar, no solo porque la propuesta sea económicamente razonable, sino porque don Eduardo se ha presentado como alguien dispuesto a encargarse de los asuntos más rutinarios del ducado, los cobros, los impuestos, la correspondencia, liberando así a Rafael para dedicar más tiempo a María. Y para Rafael, ese argumento vale más que cualquier análisis financiero. El tiempo con su hija es lo que más importa. Y si alguien le ofrece la posibilidad de tener más de ese tiempo, esa persona tiene una ventaja sobre cualquier otro argumento que se le ponga enfrente. Alejo se lo confirmó cuando le dijo que a priori le parece una buena idea,
Y el único inconveniente que señaló, que su padre iba a negarse en rotundo, es exactamente el tipo de inconveniente que Rafael lleva semanas aprendiendo a gestionar, no ignorando a su padre, no enfrentándosele innecesariamente, pero tampoco permitiendo que la oposición de José Luis sea automáticamente la última palabra sobre las decisiones del ducado. Y en esa dinámica entre Rafael y la sombra de autoridad que sigue proyectando José Luis, sobre todo lo que ocurre en el valle, hay algo que este episodio ilumina de manera particular. Porque Rafael no es un hijo en rebeldía, no actúa en contra de su padre por el simple placer de demostrar que puede. Actúa conforme a su propio criterio sobre lo que es mejor para el ducado y para María. Y cuando ese criterio coincide con lo que su padre quiere, bien. Y cuando no coincide, Rafael toma igualmente la decisión que considera correcta. Eso es lo que significa ser el duque. Y Rafael lo está aprendiendo, capítulo a capítulo, con una solidez que resulta cada vez más evidente para quienes llevan tiempo siguiendo su evolución en esta historia. Y mientras Rafael miraba hacia adelante con esa claridad que está construyendo semana a semana, en la cocina del palacio la situación con don Amadeo encontraba su propio camino hacia algún tipo de resolución, porque la propuesta que alguien había hecho de convencer a don Amadeo de preparar platos de muestra para alguien cuya opinión él respetara, empezó a tomar forma. Y el nombre que surgió en esa conversación sobre quién podría ser ese alguien fue un nombre que todos los que trabajan en esa cocina conocen bien. Alguien con buen paladar. Alguien a quien don Amadeo respeta. Alguien cuya opinión podría aterrizarle de una manera que ninguna otra ha conseguido, hasta ahora. No sabemos todavía exactamente cómo va a desarrollarse ese plan. No sabemos si don Amadeo va a aceptar preparar esos platos de muestra, ni si el veredicto que reciba va a conseguir el efecto que todos esperan. Pero el hecho de que esa posibilidad exista, de que haya alguien pensando en cómo devolver a don Amadeo a un territorio donde su talento real pueda brillar sin los desastres que su exceso de entusiasmo genera cuando opera sin límites. Dice que la historia de la cocina del palacio no ha terminado, que hay más por venir, y que don Amadeo, con toda su terquedad y con todo su orgullo herido, tiene todavía capítulos propios en esta historia, que merecen ser contados. Y entonces llegamos al momento que cierra este episodio de una manera que Valle Salvaje reserva para los momentos donde quiere que la última imagen sea la que más pesa. El momento donde Victoria, después de haber recibido la rebeldía de Benigna, después de haber intentado comprarla con dinero y encontrar que el dinero no fue suficiente esta vez, tuvo que enfrentarse a la realidad de que uno de los pilares sobre los que descansa su plan más elaborado empezaba a mostrar grietas. Benigna se fue. Le trajo más frascos del bebedizo. Le dijo que se los dejaba, y se marchó. Y Victoria se quedó con esos frascos en la mano y con una situación que estaba cambiando de maneras que no había calculado completamente. Porque el problema no era solo Benigna. El problema era lo que la rebeldía de Benigna implicaba sobre el estado de la farsa. Si Benigna deja de administrar el bebedizo a Matilde, si Matilde deja de recibirlo, la ilusión del embarazo va a encontrar su propio límite, no de manera inmediata, no de un día para otro, pero con una inevitabilidad que ya no puede ignorarse. Y Victoria lo sabe. Victoria es demasiado inteligente para no saber lo que significa que Benigna le diga que hasta aquí hemos llegado. Y lo que hace con ese conocimiento, la manera en que decide responder a esta nueva amenaza sobre su plan más elaborado, es exactamente la pregunta con la que el episodio nos deja. Porque Victoria siempre responde, siempre encuentra una manera de contener lo que amenaza con desbordarse. Pero esta vez, las amenazas se acumulan desde varios frentes simultáneamente. Benigna que se revela, Bárbara y Luisa que planifican con don Eduardo, la carta camino de las parteras, don Eduardo viendo el libro de cuentas, Braulio con información que podría cambiar las deudas de su padre, Leonor jurando que no se irá sin ver a la niña, y Rosalía con ese secreto que todavía no ha dicho del todo, pero que ya se siente como algo que va a tener que salir. Ese es el panorama con el que este episodio cierra, no con una explosión, no con una revelación inmediata y definitiva, sino con esa sensación que Valle Salvaje sabe generar mejor que ninguna otra serie española del momento. La sensación de que el suelo está temblando bajo los pies de todos los que habitan en este palacio, y de que el terremoto todavía no ha llegado, pero que cuando llegue, nada va a quedar exactamente como estaba. Luisa lleva las palabras de Bárbara sobre don Eduardo sin terminar de soltar la precaución con la que siempre opera. Bárbara lleva la carta a las parteras, firmada con el nombre de su tía, y el sello del ducado con todo el riesgo que eso implica, y con la determinación de alguien que ha decidido que ya no puede seguir esperando. Leonor lleva la promesa que le hizo a Rosalía
de que no se marcharán del valle sin haber visto a la niña. Y detrás de esa promesa, detrás de ese necesito saber si esa niña es mi hija, que dijo en voz baja en esa conversación íntima entre hermanas, hay algo que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre María y sobre quién es y a quién pertenece realmente. Don Eduardo lleva el secreto que Bárbara y Luisa le confiaron y la visión de un libro de cuentas que dice o no dice exactamente lo que Braulio llevaba semanas queriendo que dijera. Braulio lleva esa imagen del libro y la conversación con don Eduardo, que empezó con esa pregunta directa, se puede saber qué hace aquí y que todavía no ha terminado de revelar sus consecuencias. Atanasio lleva a Matilde con su ilusión intacta todavía, con ese bebé que cree que está creciendo dentro de ella, con esa conversación con Pepa sobre los nombres Josefa o Carmen, construyendo un futuro que Benigna acaba de empezar a amenazar con la decisión más honesta y más peligrosa que ha tomado en toda la historia. Y Victoria, sola con esos frascos del bebedizo en la mano, contando los días que le quedan antes de que la realidad que ha estado aplazando con tanto esfuerzo y tanto dinero encuentre finalmente la manera de imponerse. Eso es Valle Salvaje, un lugar donde las conspiraciones más elaboradas encuentran sus límites en la conciencia de las personas más inesperadas, donde las alianzas más sólidas se forjan en los momentos más imprevistos, donde una conversación en una cocina a las horas más inusuales puede cambiar el destino de personas que ni siquiera sabían que estaban siendo afectadas, donde una carta falsificada es a veces la única herramienta que tienen quienes no tienen ningún otro poder, y donde una niña pequeña, una niña que se llama María y que tiene 2 mejillas como manzanitas y que siempre esgrime una sonrisa preciosa de oreja a oreja, lleva en ella el peso de todas las mentiras y de todas las verdades que este palacio ha estado construyendo y destruyendo desde que empezó esta historia. Quedaos con nosotros. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos algo nuevo. Y no os perdáis lo que viene, porque Valle Salvaje ha empezado a mover las piezas hacia un final que ya se siente en el horizonte. Y cuando llegue, cuando todo lo que este episodio ha puesto en movimiento encuentre su punto de llegada, va a ser de una manera que nadie va a haber podido anticipar completamente, aunque hayamos estado viendo cada pieza moverse con toda la atención del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo. Que lo disfrutéis.